Se le va a uno. Quiero empezar este tiempo de reflexión y voy a leer un pasaje que está en 1 de Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Te llevaste el coso. Gracias. Así se me han perdido varias cosas en la casa. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y hay una palabra de Dios de este pasaje que me gustaría la guardaras mientras estamos reflexionando en lo que Dios tiene para nosotros hoy. Dios nos dice, nunca te prometí una vida sin problemas. Sin embargo, el día que pongas tu vida en mis manos, cada experiencia dolorosa será una oportunidad de crecimiento y de ser transformado a la semejanza de mi Hijo Jesucristo. Esta es la obra redentora y santificadora de la cruz, y esto es una obra gloriosa. En el pasado, sé que tu fe fue probada por el oro en el fuego del refinador y tú decidiste soportar las pruebas. Regocíjate que soy el Dios del proceso y de los resultados. Ahora te llamo a que te levantes y muestres un mayor peso de gloria en los días venideros. Tu fe, que es más preciosa para mí, ha probado ser genuina, pura y fuerte. Pero más adelante, cuando pases por momentos oscuros y no puedas contener tus lágrimas, aférrate a la promesa que hoy yo te hago. Y una cita que mencionó Jesús, los que me aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a mi propósito son llamados. En mi reino nada se desperdicia, y que el grito de tu corazón sea como el de Job. El Señor sabe a dónde voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué buenas pláticas tuvimos con Quique. 2 semanas estuvo aquí con 10 días, ¿cuántos días? 10 días estuvo. Se me hicieron eternas. A ver, digan gracias. No digan nada. Pues gracias es como, así como nosotros lo damos, está bien, ellos están mal. Nunca lo logré convencer de eso, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que el mejor español es el mexicano. Entonces, sé que está predicando, entonces no nos puede ver, pero yo le hago saber, por favor, de nuestra parte. Así pensamos en Oasis. Esta mañana vamos a hablar del pan verdadero. Mientras nosotros vamos de camino a la dirección, a la tierra prometida, el enemigo prepara trampas para que nosotros caigamos. Va a tratar de confundirnos para que no podamos identificar, para que no podamos discernir cuál es el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar y el tiempo de descansar. Y la amargura y la murmuración es otra de esas trampas de Satanás. Y hay muchos cristianos que mientras transitan por el desierto han quedado atrapados en las redes de este engaño. Este es el engaño de la murmuración y de la crítica. Leemos de la Biblia. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Fíjese, le reclamaban. No le decían, oye, ¿no sería posible? No. Este era un reclamo. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera
Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Yo no sé si no veían que Moisés no traía un rotoplas. Él, igual que los demás, estaba pasando sed, pero iban con él. Le decía, y ahora, ¿por qué no nos das de beber? El primer evento después de que los hebreos salieron de Egipto fue buscar agua. Y así fue como llegaron a Mara, un manantial, pero el manantial es amargo y Mara significa amargo. Como no pudieron beber ni mitigar su sed, estos hombres y estas mujeres refunfuñaron. No sé cómo se diga en hebreo refunfuñar, pero eso hacían. Estaban dispuestos a regresar a Egipto como esclavos porque no había agua. Imagínense la clase de personas que frente a un problema, a una tribulación de esta naturaleza, y no digo que sea poca cosa, decían, mejor me regreso a Egipto de esclavo que seguir pasando las adversidades del desierto siendo una persona libre. Mejor estuviera yo de esclavo en Egipto. Y la pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer es ¿por qué nos quejamos y por qué murmuramos? ¿Sabes? Cuando las cosas no suceden como nosotros las hemos planeado, nos quejamos con amargura y arremetemos con el primero que pase. ¿Contra quién murmuró el pueblo de Israel? ¿Contra quién? En realidad se estaba murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés. Pero como no se atrevían a levantar la mano en contra del Señor, lo que sí sabían hacer muy bien era despepitar contra Moisés y nunca se dieron cuenta que Moisés era el embajador del Señor del universo. El embajador. No sé si han conocido en su vida un embajador, pero cuando el embajador del país que ustedes gusten está aquí en este país, es como si el país estuviera ahí presente. Y por eso hay un departamento de Estado que se encarga de todas estas relaciones exteriores. Porque es muy delicado cualquier cosa que se le dice a un embajador. Porque cuando se le habla al embajador es como si le hablaran al país. Y si al embajador le dicen es un burro, pues están burreando al país de donde viene el embajador. El pueblo de Israel jamás entendió esto. Por eso criticaban a Moisés. Por otro lado, Satanás tampoco se atreve a atacar a Dios de una manera directa y por eso quiere que te mantengas amargado en contra del Señor y de paso también contra las personas que creen en Cristo. Y los primeros que caen en esta trampa son estos carritos de Tlaquepaque, estos que de todos se sienten, estos que no les puedo decir ni mi alma porque se van de la iglesia. El pastor no me saludó, pues no te vi. El pastor no me habló cuando estaba enfermo. Pues no, ¿cómo me voy a enterar? No soy adivino. Llámame, dime, estoy enfermo y entonces sabré qué voy a hacer. Pero qué fácil se nos da la queja, la murmuración. Y bueno, el Espíritu Santo es quien nos inserta a ti y a mí en una iglesia en particular. Por eso cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro que está aquí porque fue el Espíritu Santo quien los insertó. Pero cada vez que un cristiano se aparta de la casa espiritual que el Señor le escogió, Satanás ya ganó esa batalla. Y la persona que abandona su iglesia está en peligro de frenar el desarrollo espiritual que Dios planeó para él o para ella. El pueblo de Israel, si habláramos en los mismos términos, ¿cuál era su iglesia? Pues su iglesia era la congregación de Moisés. ¿Y qué querían hacer estos ingratos porque tenían sed? Ya me voy de esta iglesia.
¿A dónde te vas? Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esta clase de crítica, a esta clase de decisiones. Nadie puede crecer alejado de la sabiduría de Dios. Y nuestra iglesia es una fuente de sabiduría para el que está buscando al Señor. Nos conviene la vida de la iglesia. Yo con tristeza tengo que reportar en esta mañana que la crítica y la murmuración también se da en Oasis. Hay un pero aquí los juicios no solo no son bien recibidos, sino que ni siquiera los escuchamos. Y te voy a decir por qué. Nosotros no permitimos la crítica o no damos atención a la crítica porque la iglesia es la novia de Cristo. Y Jesús no tolera que nadie critique ni censure a su novia. Y para eso nos ha puesto a ese señor y a mí como pastores de esta iglesia. Para ver que nadie hable mal de la iglesia. Pero te voy a dar un consejo totalmente gratuito. En lugar de señalar y de criticar los problemas de nuestra iglesia local, nuestra iglesia Oasis, conviértete en parte de la solución del problema. Pero no murmures, pero no te quejes. Ven, acércate con nosotros, dinos cuál es el problema y veremos si podemos ayudarte en ese problema. Una de las cosas más tristes, y lo he dicho muchas veces, es cuando la persona decide irse de la iglesia. Y recuerdo un caso que puedo platicar, porque no lo conocen, a la persona de la que me voy a referir. Esta persona decidió irse con su familia y tenía varios hijitos, porque nosotros no tenemos salones para atender a los niños. Y me dio mucha tristeza, porque bueno, efectivamente no contamos con salones. Hemos rentado este espacio con las instalaciones que tienen. Y esas carpas donde los niños a ratos se nos achicharan y cuando llueve se mojan, son nuestros recursos. Pero si tú no te gustan donde los niños están hoy, o no te gusta cómo los jóvenes están, o cómo los niños son atendidos, pues acércate y dime, ¿en qué te puedo ayudar? Para que eso que yo veo como algo que no me gusta, y la familia completa se fue de este lugar, porque no teníamos salones para los niños. El pueblo de Israel no es nada diferente de lo que nosotros somos. Y yo me pregunto, ¿tiene remedio una persona que tiene un corazón lleno de crítica y de murmuración? La respuesta es sí, siempre y cuando use ese detergente que es la sangre de Cristo, que es capaz de lavar cualquiera de nuestras fallas. Hablemos un poquito acerca del agua. El agua en Mara, como lo acaba de decir, era amarga. Y no fue sino hasta que Moisés siguió al pie de la letra las instrucciones que el Señor le dio, que en ese momento, cuando Moisés obedeció, las aguas amargas se tornaron en dulces. Vamos a leer una misma porción de la Escritura en dos versiones de la Biblia. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable y ahí les dio estatutos, ordenanzas y ahí los probó. La Nueva Biblia Viva dice, por eso Moisés oró al Señor para que les ayudara y entonces el Señor le mostró un árbol que debía arrojar al agua y así lo hizo y el agua se endulzó y ahí en Mara fue donde el Señor puso a prueba a los israelitas y les dio una ley que les serviría como norma de conducta. Entonces, por la fe de Moisés, porque creyó la palabra que Dios le había revelado, porque obedeció al pie de la letra, el Señor convirtió el agua amarga en agua dulce.
Moisés arrojó el árbol que el Señor le había mostrado y entonces el agua se volvió dulce y pudieron beber. Ese árbol representa la cruz de Cristo. Era una figura, era una enseñanza. Dios es el maestro más pedagógico que existe. Y de una manera clara le estaba enseñando al pueblo, un día Jesús va a estar en una cruz y va a morir por nosotros, así como se echó este árbol al agua amarga, así un día Jesús estará en la cruz. Y el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos da a nosotros salvación. Y sin los beneficios de esa obra redentora de Jesús, ningún hombre es justificado, es justo, ni recto ante los ojos de Dios. Dios estaba esperando este momento amargo para darles una bendición, pero era necesario que pasaran justamente por ese lugar, que tuvieran sed, que hicieran la prueba de beber el agua salada y no la pudieron beber. Y que Dios hablara con Moisés y Moisés obedeciera. Era necesario que pasaran todas estas cosas para que entonces Dios pudiera enseñarles una lección de vida eterna. Y aquí hay algo importante que quiero destacar. Lo opuesto a amargo es dulce. Y el agua que brota de la cruz es dulce y quita todo resentimiento y juicio y crítica. De alguna manera el Señor en ese momento estaba perdonando a su pueblo. Por supuesto que Dios nos entiende cuando estamos pasando por tribulación y pruebas. Y Dios no quería que su pueblo sufriera de sed. Por eso el Señor invita a todos los quejumbrosos, a todos los criticones como tú y como yo, a acercarnos al agua viva con toda confianza. Incluso hay suficiente como para echarse un chapuzón en el agua más limpia que existe en el universo. Fíjate lo que dice Juan en el Apocalipsis. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Fíjense, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Písele bien. ¿De qué color es la sangre? ¿De qué color se les puso los vestidos? Blancos. Y continúa diciendo, por esta razón, delante del trono de Dios, y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Era una manera como los iba a cubrir bajo su tabernáculo, y ya no tendrán ni hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jesucristo es la medicina que puede sanar un corazón quejumbroso. Que yo recuerde, tengo 75 años, y yo recuerde, me he quejado 2 veces, 3. ¿Cuántas veces, mijita? 2, dice mi esposa, 2 veces. ¿Quién aquí dice yo soy quejumbroso? Ay, habemos varios. Bueno, creo que todos tenemos entonces algo que aprender esta mañana. Hablemos ahora de pecar y recaer en el pecado. El tercer evento que ocurrió después de haber iniciado el viaje en el desierto fue la aparición del maná. Cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo empezó una obra de limpieza santificadora. Pero tú y yo a veces comemos o nos dejamos influir por personas o cosas que no son santas, y eso trae corrupción a nuestra vida. Aunque les he dicho, mi edad, estoy viejo, pero yo no comí maná. No soy de esa época.
La Biblia dice, quizá no con estas palabras, pero la Biblia dice que el maná no era muy sabroso. Pero yo estoy seguro que si Dios lo proveyó es porque tenía proteínas, tenía vitaminas, nutrientes para poder soportar el viaje que Dios sabía que iba a ser largo. Y en Éxodo 16 nosotros leemos que los israelitas abandonaron la zona de Elim para ir al desierto de Sin con Z. Y Sin en hebreo significa aguijón o espina. Si nosotros viésemos en un mapa, esta línea roja es el curso que siguió el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, que era esta zona de aquí. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y dan esta pequeña vuelta por la península de Sinaí, unas que otras vueltas para acá para llegar finalmente a la tierra prometida. En ese momento estaban en Elim y se fueron al desierto de Sin. Piense que todo lo que vemos en un mapa no es lo mismo verlo así que caminarlo, ¿verdad? Y sobre todo a la temperatura del desierto. Ayer mi amigo que vive en Mexicali me decía que estaban a 51 grados ayer. Por supuesto, con amor le dije, abusado, compadre, no se te van a quemar las ideas. El clima en el desierto es más de 50 grados en promedio. En la Ciudad de México, a 36, 38 grados en periférico, la gente se mata del calor. Y yo quiero preguntarte, aparte del desierto de los leones, ¿en qué otro desierto tú has paseado? Yo creo que todos hemos estado en el desierto de Sin. Te voy a decir por qué. Es el lugar a donde vamos cuando nosotros recaemos en uno de estos pecados que yo le llamo pegajosos, que todos tenemos. Ese pecado que de continuo estás cometiendo se llama pecado pegajoso. Y cada vez que recaes en ese pecado, vas derechito a Sin. Entonces, déjame tratar de con bisturí hacer aquí una separación. Existe una diferencia, yo entre comillas, la palabra técnica entre recaer en pecado y vivir en pecado. Cuando tú recaes en el pecado, ofendes a Dios. Y cuando vives en pecado, también ofendes a Dios. Por eso digo, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? Es prácticamente lo mismo. Antes de conocer a Cristo, nuestro estilo de vida se caracterizaba por el pecado. Pero ahora que nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, cada vez que pecamos sentimos un enorme peso de culpa. Yo le llamo a esa culpa sana cada vez que pecamos. Eso que ahora no te deja pecar a gusto es la culpa sana o la condenación y la condenación santa. Estas no son palabras que están en la Biblia. Son herramientas que emplea el Espíritu Santo para convencernos de no pecar. Y esta experiencia también es parte del viaje a la tierra prometida. ¿Alguna vez te has enfermado porque comiste mucho? Y la pasaste terrible, ¿verdad? Ya sabemos todas las cosas que pasan cuando comemos mucho. Es lo que nos platicaba aquí, que le daba risa, o que ¿cómo era? Que la tos, yo como no entendí esa cosa, mi inocencia no me permite entender. Pero finalmente todos hemos un día comido demasiado. Y esa fue la última vez que comimos porque la pasamos muy mal. Entonces, cuando volvimos otra vez a comer mucho, ¿qué hicimos? Recaímos en un pecado. Porque la gula es un pecado. Comer sin fin, sin propósito, esto es un pecado.
Entonces, hay otra clase de culpa que nada aprovecha porque no es una culpa ni sana ni santa, y eso es lo que padece el hombre o la mujer que no quiere o que no puede aceptar el perdón de Dios. Significa que el Señor lo perdonó o la perdonó, pero se sigue viendo a sí mismo como el peor de los pecadores. Esto para nada sirve. Déjame decirte un poquito de esta culpa sana. Esto es lo que nos separa de nuestra vieja manera de vivir. Gracias a Dios, porque a veces tenemos esta culpa sana, pero al mismo tiempo es lo que nos hace sentir separados de Dios. Por eso nos sentimos mal después de haber pecado. Y este peso terrible que nos hace sentir indignos es lo que evita que nosotros estemos en la presencia de Dios. La madurez se alcanza a través de un proceso, y los que estamos en este proceso volvemos a pecar de lo mismo, y cada vez que recaemos nos sentimos más culpables, y esto es parte de la experiencia del desierto. Entonces, si me estás entendiendo, pregunto, ¿tú has recaído en pecado? Levanta tu mano. Ok. Entonces, déjame decirte esto porque es bien importante. Nadie que recae va a recibir una felicitación de Dios. No le esperes, ¿eh? Pero tampoco es para que te cortes las venas. Si recaes, levántate de inmediato, pide perdón a Dios, y esto es parte del crecimiento. Esta es parte de la manera como vamos nosotros adquiriendo madurez en la vida cristiana. Dios sabe nuestras limitaciones. Dios sabe que la carne es débil. Dios sabe que nos gusta más el mundo. Dios lo sabe perfectamente, como conocía a su pueblo. Pero la buena noticia es que algún día el proceso de madurez va a llegar a su fin. Algunos lo vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Cristo, pero va a llegar. Les decía que hoy quisiéramos hablar un poquito acerca del maná. El maná no solamente como alimento, sino el maná como la palabra de Dios. Yo quiero que guardes en tu corazón que el Señor nos ayuda para enfrentar nuestro desierto de sin. Ahí cuando tú te sientes horroroso, cuando la regaste y sabes que la regaste y ya pediste perdón y no quieres ni levantar la vista de vergüenza, Dios está ahí contigo. Y Él te quiere ayudar, te quiere levantar. Miren, aprendamos del pueblo de Israel. Habían pasado los primeros 30 días en el desierto de Sin cuando Dios les trajo alimento de comer. No era cualquier alimento, era comida de la cocina celestial. Una comida que ellos no conocían. Y comenta Moisés que los israelitas llamaron maná al alimento que llovió en el desierto. Y la palabra maná significa, ¿qué es esto? Vamos a leer dos versiones de la escritura. Esta es de la Nueva Biblia Viva. Y dice, y el alimento recibió el nombre de maná, que significa, ¿qué es esto? Era como semilla de cilantro, pero blanco, con sabor como a pan de miel. Yo, como no me quedó muy claro, entonces me fui a la Reina Valera y dice que era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. Estoy dispuesto a invitarte 15 días a Cancún. ¿Se está grabando esto para que no haya tu tía? Si me dices qué es bedilio. Bedilio no es blanco. ¿Qué es bedilio? Bueno, como dirían mis nietas, obvio. ¿Qué es bedilio? Por favor, escuchen.
Por supuesto, yo tampoco sabía que era berilio, pero lo fui a buscar. Encontré esto que significa berilio. Ahí va. Gomorrosina de color amarillo, gris o pardo, olor suave y sabor amargo procedente de árboles burseráceos que crecen en la India, en Arabia y en el nordeste de África. Estos árboles burseráceos son angiospermas dicotiledóneas y se parecen a las cimarubáceas y tienen en su corteza conductos que destilan resinas y bálsamos. Eso es berilio. ¿Entendiste? Como yo tampoco lo entendí, yo me quedo con la idea que el maná, yo creo que era como una masita como de cornflakes, con un ligero sabor a miel. La Biblia afirma que Jesús es el pan de vida. Y cuando Satanás sentó al Señor en el desierto durante 40 días, le pidió que convirtiera las piedras en pan. Y en ese momento lo que el Señor Jesús hizo fue citar las Escrituras, citar la ley de Moisés, y dijo lo siguiente. Él respondió y le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es pan. Este es el pan verdadero que no viene de la tierra, sino viene de Dios mismo. Ese maná del desierto representa la palabra de Dios. Dios provee palabra y Dios provee maná. Y otra cosa más es que el Señor quería que aprendieran a administrar este alimento celestial. De manera que el Señor prohibió que los israelitas almacenaran más de un día de provisión. Y si intentaban acumular el maná, se les pudría, se les agusanaba. Dios los conocía. Dios nos conoce. Que siempre, ¿qué prefieres, ir a Costco o a Superama? Bueno, pues en Costco ahí todo lo venden como por docena, como necesito medio litro de aceite, pero ahí te venden un galón, 3 y cacho litros, ¿no? Qué bonito es ir a Costco, ¿no? La cuenta es espantosa, pero finalmente sabía que el pueblo de seguro iba a pensar, y si mañana no nos manda maná, mejor de una vez un guardadito. De manera que si intentaban ellos acumular el maná, se les pudría. Y así ocurría todos los días de la semana, excepto uno. El sábado, día de descanso de Dios, no caía maná del cielo. Por lo tanto, el viernes anterior, el pueblo juntaba y guardaba alimento para 2 días. Y lo interesante es que ese guardadito para el día de descanso nunca se pudrió. Esta era la provisión de Dios para los suyos, que permanecía fresca durante 24 horas. Solamente el maná que caía en viernes. Ahora, tú y yo necesitamos maná fresco todos los días. Lo mismo que los israelitas, nosotros tampoco almacenamos el alimento celestial para el día que tengamos alguna eventualidad. No se puede. No existe. Hay quien guarda dinero, dicen los americanos, para un día de lluvia. Guardan dinero para un accidente. Guardan dinero por si un día se enferman. Te digo algo, si tú guardas dinero para que te enfermes, te vas a enfermar. Pastor, ¿estás en contra del ahorro? No, no estoy en contra del ahorro. Pero ¿para qué estás ahorrando? Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera esa cosa en su corazón, ese deseo desordenado de tener más. Por eso el viernes anterior, el pueblo juntaba y guardaba alimento para 2 días. Jesús nos enseña a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Dios no nos da pan por quincena ni por semana. Su provisión es diaria, es un día a la vez. No voy a ver a nadie. ¿Cómo vas en tu plan de lectura del año? Porque si no vas al día, no sirve de nada que quieras recuperar en un día lo que no hiciste el resto del año. ¿Qué pasa si no hiciste la lectura en todo el año? Y dices, ay, pastor, tienes razón. Es el maná, es la provisión de Dios para mí por día. Mañana empiezo a leer. Mañana empieza a leer a partir del día de mañana y de ahí en adelante todos los días. Y el domingo que vengo a la iglesia también. Todos los días. Nosotros necesitamos la palabra de Dios cada día de nuestra vida. Significa que cada persona debe buscar su tiempo diario de intimidad con el Señor. Y un día a la semana lo hacemos como familia en Oasis, pero todos los días debemos hacer esto en nuestra casa de manera individual. Tenemos que aprender a valorar este regalo de Dios que es el pan verdadero. Leemos de Jesús respondiendo, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Estaba hablando del maná y al mismo tiempo no estaba hablando del maná. Jesús es el más maravilloso regalo de Dios. Es único porque puede satisfacer todas nuestras necesidades, absolutamente todo. La siguiente generación de israelitas, después del éxodo de Egipto a Canaán, ellos no vieron que el Señor respaldó a su siervo Moisés con agua, con la nube, con el fuego en la noche. No se dieron cuenta que el origen del maná no era Moisés, era Dios. Ellos no diferenciaron a la fuente divina del instrumento humano. Y algo que nosotros debemos guardar en el corazón es que la provisión que disfrutas viene de Dios y no del hombre. Por eso tú y yo debemos vivir agradecidos a Dios. Y te voy a decir por qué. Pero antes de que te diga por qué, cuando tú recibes tu cheque por quincena o por mes o por semana de tu trabajo, tú dices, ya me pagó mi jefe, ya me pagó la empresa, ya me pagó el cliente. ¿De quién es el oro y la plata? Viene de Dios. Y Dios utiliza canales, conductos para que ese dinero te llegue. El dinero que viene producto de tu esfuerzo y de tu trabajo viene quizá firmado por el señor Banamex o el señor González, que es el director de la empresa donde trabajas, o de la ciudad o del gobierno, pero es Dios a través de estas medidas. Entonces, nosotros debemos entender que este regalo de Dios es el que satisface todas nuestras necesidades y tenemos que aprender que lo que dice Santiago, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. De una manera muy sencilla, Jesús explicó el propósito del pan verdadero, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Si comemos, tenemos vida. Por eso Jesús es el único Hijo de Dios y también es la única provisión de Dios para un mundo que no tiene esperanza. Gracias a Dios que nosotros tenemos Biblias y las tenemos en diferentes traducciones. Yo estoy seguro en casa debes tener no solo uno, debes tener varias Biblias. Gracias a Dios por esa bendición. Pero estando ahí en tu librero o quizás en tu buró, ahí no sirve de nada.
Tú necesitas, yo necesito todos los días ir a esa fuente de vida que es Jesucristo y comer y beber de ese alimento que es el propio Jesucristo. Y es ahí donde nosotros recibimos la sabiduría, el conocimiento, la dirección, la salud, todo lo que nosotros podemos necesitar. Déjame de una manera muy sencilla diferenciar cómo es el pan verdadero y el maná. El maná no tiene poder para proteger a nadie de la muerte. Todas las personas en el desierto que comieron maná, todas se murieron. Por eso el maná no es el pan verdadero. Cristo sí es el pan verdadero porque Él es el único dador de la vida natural y sobre todo es el único dador de la vida eterna. Por más maná que comieran los judíos, no se iban a salvar. Solo Cristo salva. El maná fue un alimento que satisfizo en exclusiva al pueblo de Israel. Ninguna otra tribu, pueblo, nación comió de este alimento. Y cuando lo comparamos con Jesucristo, Jesús es el pan verdadero porque es la vida que Dios da a todas las personas que creen en Cristo. No importa la nación, la lengua que pudieran tener. Él satisface a todo el mundo, no solamente a un grupo de personas, no solamente a su pueblo escogido. Jesús dijo, Él es el pan verdadero. Y verdadero implica real, implica genuino. Además, satisface de una manera plena a quien lo come. Por eso citó Jesús, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí no va a volver a tener sed. Quiero terminar esta sencilla reflexión. Hoy, como hace miles de años, Jesús está delante de nosotros para decirnos a cada uno en lo individual, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca jamás tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es importante aquí resaltar que el deseo de Dios es salvar a todo el mundo. Pero al mismo tiempo cada uno debe responder de manera individual. Porque esta es una decisión de cada persona. Cada persona tenía que ir donde estaba el maná y si quería alimentarse tenía que comer. Pero es exactamente la misma figura. Para que tú puedas vivir necesitas ir a Jesús, creer en Él y comer de Él todos los días. Por eso, venir a Cristo, esto es sinónimo de creer en Cristo. Significa que yo creo, que yo reconozco que solamente Cristo salva, nadie más lo puede hacer. Implica que confío en Cristo para la decisión más importante en mi vida, que es mi propia salvación. Por más que yo te quiero y te estimo, yo no puedo hacer nada para que tú seas salvo. Esta es tu decisión. Y lo que el Señor quiere esta mañana es que tú vengas a Jesús, le pidas perdón por tus pecados, como hoy te mostré el pueblo de Israel en este periodo de su vida. Su pecado era la crítica, la murmuración, porque recaían en los mismos pecados. Este era el pueblo de Israel en ese periodo. Yo no sé qué periodo de tu vida tú estás viviendo, cómo se caracteriza tu vida, pero si hay pecado en tu vida, si estás recayendo continuamente en el pecado, este es el momento de decirle al Señor, perdóname. Y es el momento de decir, Señor, yo creo que tú eres ese pan verdadero. Tu cuerpo fue crucificado para que tu sangre lavara todos mis pecados. Yo quiero creer en ti. Yo te invito a que ahí en tu lugar hagas conmigo una oración muy sencilla. Señor Jesús,
Otra vez, más fuerte. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz para que yo sea salvo. Yo creo que tú eres el pan verdadero. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque recaigo en mis pecados. Ven a saciar mi sed. Ven a saciar mi hambre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, hay un paso fundamental que todos tenemos que hacer. Y esto es cambiar la dieta. Debemos dejar cualquier comida que no sea santa ni sana y debemos comer a Jesús, que es el pan de la vida. Miren cómo lo decía el profeta Isaías. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Déjame decirte de un milagro que está pasando en este momento. Al estar reflexionando en la palabra de Dios, y como Dios no miente, no se desdice, Él dice que Él envió esta palabra hoy para que tú la escucharas, para que yo la escuchara, para que tú prosperes. Moisés logró que, en obediencia a la palabra, puso ese árbol en el agua amarga. ¿Y qué pasó? Se hizo dulce. La palabra ha sido lanzada, ha sido expuesta delante de ti. Si tú la recibes, dice Dios a través de Isaías, entonces prosperará en todo lo que Dios quiere que tú seas, que tú hagas. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitas escuchar cada domingo que nos reunimos la palabra de Dios predicada para que se traduzca en fe. Pero todos los días necesitamos tú y yo buscar un tiempo de intimidad con el Señor. Si no comes todos los días, te vas a morir. Pero si tú comes a Jesús, todos tus apetitos, de lo que tengas apetencia, van a quedar satisfechos. Te voy a decir qué es satisfacción. Agarra un bebé recién bañado, recién comido, recién cambiado, y ve cómo está cuajado. Eso es satisfacción. A ese niño que está así, dile: la inflación. A esa criatura dile: mi trabajo, no me valoran, no gano lo suficiente. ¿Qué te va a responder ese niño? Ay, papá, vete con otro, con esa historia. Yo estoy satisfecho. Cristo nos satisface todas nuestras necesidades. ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso? Bueno, ¿por qué no damos en oración las gracias a Dios por este mensaje? Levanta tus manos al cielo si tienes esa libertad de decirle: Padre, gracias, gracias Señor, porque eres tú, como acabamos de estar estudiando, reflexionando, quien nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y Señor, yo sé que si tú nos los has dado, no es para que simplemente nosotros no lo quedemos, para poderlo compartir a la gente que está a nuestro alrededor. Te alabamos y te bendecimos y damos gracias por este mensaje.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.